Hoy vamos a estar viendo cómo una persona llega a ser miembro de la iglesia. Cómo es que nosotros como iglesia local vamos a distinguir quiénes son miembros de la iglesia y quiénes son simplemente visitas. Cómo es que nosotros debemos aprender a poder guiar a la persona a que se una a la iglesia local. Antes de empezar quiero leerles un artículo que lo escribe Mac Dever en su libro Iglesia Deliberante, para poder entender un poco la importancia del cuidado que debemos tener como iglesia y para poder guiar a los que han de ser miembros de esta congregación. Quiero leerles un relato que el Señor lo ha llevado a meditar sobre un tema y ha llevado esa meditación a lo que es la iglesia hoy en día. Vamos a escuchar lo que él dice. La seguridad se ha convertido en algo preocupante en nuestra época moderna. Creamos y compramos toda clase de dispositivos para proteger la entrada a nuestras casas. Comúnmente creamos contraseñas electrónicas de manera que la información importante en nuestras computadoras o cuentas bancarias no estén en peligro. Mantenemos cerca nuestras llaves porque no queremos perder nuestro acceso a nuestros carros o a vehículos, a casas u oficinas. Y para que las personas peligrosas no tengan acceso a ellas a causa de nuestra negligencia. Las terminales en los aeropuertos avanzan con múltiples detectores de metales y con una innumerable seguridad de personal de guardia en las puertas donde las personas abordan. Aún en los clubes y sociedades en las que participamos, el acceso es a menudo restringido para que la reputación de la organización no sea comprometida por medio de miembros descalificados. Él hace todo esa meditación sobre el tema de seguridad que uno tiene, y seguramente ustedes también las tienen, porque yo cuando leía esto veía también que muchos ponemos en el celular contraseña. Marco trabaja en un lugar donde hace monitoreo de alarmas que están en casas, en negocios, en distintos lugares. Invertimos en seguridad para proteger lo que de repente es lo que pensamos que es nuestro. Entonces, este hermano, al ver todas esas situaciones, ese pensamiento lo lleva a ver cómo es la iglesia. Y entonces él sigue diciendo: pero con toda esta preocupación que mostramos por la seguridad en casi todos los demás aspectos de nuestras vidas, es sorprendente cuán descuidados han llegado a ser muchos cristianos y aún pastores acerca de la seguridad espiritual de la iglesia local, la niña de los ojos de Dios. Muchas iglesias a menudo han dejado la puerta principal de la membresía sin el cerrojo puesto, o sea, sin el seguro puesto. La contraseña del evangelio a menudo no es requerida. La llave de la sana doctrina rara vez se hace necesaria. Las marcas visibles de la santidad y del amor se dejan sin examinar, y la pureza de la iglesia se deja abierta solamente al compromiso. Termina diciendo él: la salud de cualquier iglesia local depende en gran medida de que los miembros sean aquellos que espiritualmente estén vivos. La salud de la iglesia depende de que la iglesia esté conformada, de que sus miembros estén verdaderamente vivos. O sea, que sean aquellos que hayan nacido de Dios. Este artículo me ayuda a entender la importancia que tiene la membresía en la iglesia y el cuidado que debe tener la iglesia, porque en nuestro contexto, en el contexto que vivimos, prácticamente no se toma en cuenta ninguno de esos aspectos. Simplemente vienen, están con nosotros un tiempo y ya son parte de la iglesia, y así pasa en distintas congregaciones. Es por eso que nosotros estamos intentando edificar una iglesia sana y saludable, y es necesario tomar en cuenta todos estos aspectos, y todos nosotros debemos aprender esto.
porque todos lo vamos a practicar. Todos lo vamos a practicar. Si queremos una iglesia saludable, si queremos una iglesia que esté realmente conforme a la palabra de Dios, si buscamos que la iglesia cristiana de la gracia se amolde a la sana enseñanza, a la sana doctrina, debemos aprender todos estos aspectos que nos van a llevar a una membresía saludable dentro de la iglesia. Entonces, después de leer este artículo, debemos preguntarnos, ¿cómo una persona llega a ser miembro de una iglesia? Nosotros, como iglesia, no queremos que en la iglesia entren lobos, sino que entren ovejas, el rebaño del Señor. Que todos los que estemos acá podamos tener esa certeza. Entonces vamos a empezar. ¿Quién puede acceder a la membresía? ¿Quién puede ser miembro de una iglesia local? Una respuesta sencilla y fácil. ¿Quiénes pueden ser miembros? A ver, es fácil. Muy bien, los cristianos. Necesitas solamente ser cristiano para ser miembro de la iglesia. Pero muchos van a decir, pero muchos dicen ser cristianos. Muchas personas dicen ser seguidores de Cristo. Es suficiente que alguien venga y diga, yo soy un seguidor de Cristo, así que bueno, entra en la membresía de la iglesia, sos parte de la iglesia. ¿Es suficiente que una persona confiese decir que es seguidor de Cristo? Y la iglesia simplemente debe, es como decir, escuchen esto, piensen en esto, con respecto a lo que el hermano meditaba, la seguridad. Piensen que un día llega a su casa una persona y diga, soy amigo de, no sé, de tu hija. Perdón, o sea, no podés entrar en una casa que nadie te invitó. O sea, pero soy amigo de tu hija o de tu hijo. O tu esposo, soy amigo de tu esposo, soy amiga de tu esposa. Y simplemente porque dice eso debemos dejar de entrar. Seguramente que no van a dejar de entrar. Si es amigo de su hija va a llamar, vení, Anto, vení. ¿Es tu amiga o es tu amigo? Después de que Anto pueda decir o Ezequiel diga sí es mi amigo, ahora sí lo voy a dejar entrar, porque necesito tener esa seguridad del que esté entrando en mi casa sea verdaderamente alguien que conozco. Nadie va a dejar entrar a un desconocido así porque dice ser amigo de tal o amiga de tal. Nadie lo va a hacer. Entonces, nosotros como iglesia también debemos tomar en cuenta esto. Ahora vamos a desarrollar con versículos bíblicos estos pensamientos para que verdaderamente entendamos por qué debemos tener esa seguridad. O sea, que cualquiera que venga a la iglesia diga yo soy un seguidor de Cristo, ¿va a entrar a ser miembro de la iglesia local? Para esto, nosotros debemos tener en cuenta algunos aspectos que son muy importantes. Como por ejemplo, como el ejemplo que les dije, vamos a tener que buscar la prueba o de tener una certeza de que realmente es conocido o es amigo de tal para entrar en la iglesia. Entonces la iglesia también debe tener distintas certezas para aceptar a una persona como miembro de la iglesia local, como la membresía, para poderlo meter en la membresía de la iglesia local. Y uno de los requisitos o uno de los aspectos que nosotros debemos estar seguros, que esta persona que dice ser cristiana debe tener la fe en Jesús. Ese es el primer requisito que nosotros debemos aprender, porque como les dije, muchas personas, incluso hoy si entra una persona y le preguntamos, ¿crees en Jesús?, les va a decir que sí. Muchos dicen seguir a Jesús. Entonces, lo primero que nosotros debemos ver como iglesia local, como miembros de la iglesia, es que tenga fe. Como representantes de Cristo en la tierra, como hemos visto en los aspectos anteriores, nosotros como iglesia local, hermanos, debemos asegurarnos de que esa persona que está pidiendo entrar en la membresía de la iglesia crea en el mismo Cristo, en el mismo Jesús que nosotros creemos. Porque muchos en serio vendrán diciendo que siguen a Jesús. Piensen en el relato de Pablo, de Jesús con Pedro. Mucha multitud lo seguía a Jesús.
Y Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Todos respondían, todos decían que era el Cristo. No, todos tenían distinto pensamiento de Jesús. Unos decían que era el profeta, otros decían que era Juan el Bautista. O sea, tenían su pensamiento de Jesús. Muchos de nosotros posiblemente hayan venido a la iglesia con un pensamiento de Jesús. Pero nosotros debemos asegurarnos que la fe que necesitan estas personas, que la fe que necesitamos para ser miembros, es reconocer lo que Pedro reconoció. Ustedes, le dijo a Pedro, la gente tiene sus pensamientos acerca de Jesús, todos tienen su pensamiento acerca de Jesús. Ustedes, le dijo a Pedro, ustedes a sus discípulos, ¿quién dice que soy yo? ¿Quién dice que soy yo? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en eso es que nosotros creemos y debemos asegurarnos que aquel que va a entrar en la membresía de la iglesia tenga esa misma certeza. Entonces, ahí es donde la iglesia local cumple su función como portadora de las llaves del reino. Debe asegurarse que Jesús, el que dice esa persona creer, es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese hombre que fue 100% hombre, 100% Dios, el Cristo, el único Salvador. Entonces debemos demostrarle que ese Cristo es su único Salvador. ¿Por qué? Porque muchas religiones como los mormones, como los testigos de Jehová y muchas otras iglesias que dicen ser cristianas, inclusive que confesan ser cristianas, creen en Jesús. Igual como nosotros podemos decir que creemos en Jesús. Pero si ustedes preguntan a estas religiones si creen en la deidad de Jesús, ahí es donde vamos a tener una diferencia. Ellos no creen que Cristo haya sido Dios. Cristo fue 100% hombre, 100% Dios. Entonces ellos no tienen el mismo pensamiento que nosotros tenemos con respecto a Jesús. Ellos no toman a Cristo como Dios. Como que Él no es parte del Dios Trino. Entonces debemos tener certeza para saber quiénes entran en la membresía de la iglesia. Tenemos que estar seguros de que Jesús, del Jesús el que habla, es el mismo del que hablamos nosotros. Y un hermano dice, para facilitar este proceso, las iglesias utilizan a menudo una declaración de fe para aclarar estos conceptos y asegurarse de que todos los que quieran unirse a nuestra iglesia local dicen creer las mismas cosas. Y es por eso que nosotros también estamos estudiando los sábados una confesión de fe, porque es necesario tener un lugar donde tengamos específicamente pasajes donde aclaren la fe que nosotros tenemos. Porque nosotros vamos a tener que no solamente tener una confesión de fe, no es que decimos nosotros creemos en esto, sino que ahí está contenido los pasajes bíblicos de lo que nosotros creemos. En esos pasajes bíblicos nosotros vamos a encontrar que nuestra fe está puesta en Cristo. Ahora sí les pido que abran sus Biblias, vamos a empezar a escudriñar la palabra de Dios, teniendo estos conceptos que estamos hablando. Vamos a Romanos, capítulo 3. Cuando vamos a hablar de la fe de Jesús o la fe en Jesús, debemos entender que hay pasajes que nos hablan sobre esto. Entonces es donde nosotros debemos guiar a cualquier persona que dice ser seguidora de Cristo y asegurarnos que verdaderamente es aquel que dice creer. Muchas personas van a venir con distintas necesidades, así como lo seguían a Jesús. ¿Recuerdan el relato cuando Jesús había dado de comer con pocos panes y pocos peces? Dice que gran multitudes lo seguían, lo buscaban y cuando lo encontraban dijeron, oh maestro, ¿dónde estabas? Te estábamos buscando. Y él volviéndose a la multitud les dijo, ustedes no me buscan porque creyeron en mí o en las señales que estoy haciendo, sino que me buscan porque ayer les di de comer. ¿Por qué buscan a Jesús? ¿Por qué la gente se acerca a buscar a Jesús? ¿Por qué la gente empieza a venir a la iglesia? Muchas personas van a venir con distintas necesidades, pero nosotros como iglesia debemos mostrarles que su primer
y fundamental necesidad que tienen es conocer a Jesús. Sus problemas no es que no sean problemas que necesitan ser resueltos, pero el problema interno, el problema de su alma, es lo primero que debe resolver. Y eso es lo que nosotros debemos guiar. Entonces le debemos asegurarnos que esa fe que esa persona dice tenerla, esa fe que ustedes dicen tener, tiene que estar en la persona de Cristo. Romanos 3, 21 y 22. Voy a leer, pero después voy a ir saltando, así que quédense en 3:21 en adelante. Dice así la palabra de Dios: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. O sea que, como Jesús, recién leíamos en el relato de Lucas, dice que la ley y los profetas hablaron de Jesús. Toda la escritura habla de Jesús. Todo, desde Génesis hasta que llegó Mateo, todo ese Antiguo Testamento hace referencia, habla de Jesús. Entonces dice, pero aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. ¿Y cuál es esa justicia? 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Vamos al 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de ¿qué? De la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe en Jesús, en su sangre. 28. Versículo 28, después de estar enseñando con respecto a la fe, dice Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin la ley, sin las obras de la ley. O sea, concluimos, estén seguros de esto, que el hombre solamente va a ser justificado por medio de la fe en Jesús. Serán justificados por la fe, sin obras. No es que ustedes pueden justificarse por sus obras. Yo me porto bien y Dios va a aceptarme porque yo me estoy portando bien. No, no va a ser por esas obras. Va a ser por la obra que Jesucristo hizo en la cruz. En Efesios 2:8. También dice de esta manera. Si les cuesta buscar, escuchen. Y después en sus casas con más paciencia pueden buscarlo y escudriñar lo que estamos viendo hoy. Efesios 2:8 y 9 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es algo que Dios da. 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos. Es algo gratuito, es algo que Dios nos ha dado, es un don de Dios, por medio de la fe. ¿Quieren ser salvos? Deben tener esa fe en Cristo Jesús. Solamente en Él. No confíen en sus obras. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, se dan cuenta que de alguna manera nosotros debemos asegurarnos de que esa fe que dicen tener, ese Cristo que dicen creer, debe ser el mismo que las Escrituras afirman. Algunos que no estamos acostumbrados a esto de la membresía de la iglesia y simplemente recibimos, como decían, que muchos pastores reciben y muchos cristianos han olvidado estas cosas. Entonces pueden preguntar, ¿por qué tienen que poner requisitos para unirse a la iglesia? Si solamente quería que ser cristiano es suficiente, ¿por qué hay que pedir requisitos? ¿O por qué tenemos que poner, o por qué debemos asegurarnos de que verdaderamente son cristianos o no? ¿Por qué debemos poner requisitos? Dirán algunos. Y yo les quiero decir que son necesarios. ¿Saben por qué? Para el cuidado, para mostrarles el cuidado y el amor que nosotros debemos tener por esa misma persona y por la iglesia de Cristo. ¿Por qué digo que nosotros debemos tener cuidado y amor por esa persona que nosotros decimos o entrevistamos o quieren unirse a la iglesia? ¿Saben por qué es muy importante estar seguros, o por lo menos que mediten su seguridad en Cristo Jesús? Porque se trata de su eternidad.
Se trata de su eternidad. Esto no es un juego, no es que una persona viene, yo quiero unirme a la iglesia y suficiente, sí, vení, pasá. No, debemos asegurarnos porque se trata de su eternidad. Toda persona que pasa por aquella puerta debemos tener la capacidad de poderle hablar de Cristo porque se trata de su eternidad. Sin Cristo, él no va a poder ver a Dios. Nadie va a poder ver a Dios si no está en Cristo Jesús, si su fe no está puesto en Cristo Jesús. No se trata solamente de llenar la iglesia, de traer gente, sino que la gente que venga pueda tener la certeza de que en esta congregación van a escuchar a la persona de Jesús, se les va a predicar a Cristo y a este crucificado, para que toda persona que entre en este lugar ponga su mirada solamente en el autor y el consumador de nuestra fe. Es por eso que es necesario tener este proceso de membresía, porque ahí nosotros vamos a poderles guiar a Cristo. Y así poder, como iglesia, poder confirmar su fe en Jesús. Y así también cuidaremos de la iglesia de Cristo. Al saber que el que entra en la familia de Dios, en la membresía de la iglesia, es un hermano, no un desconocido. ¿Se dan cuenta? Es importante para la persona que quiere entrar y es importante para cuidar la familia de Dios, la membresía de la iglesia. Como les dije al principio, queremos que entren ovejas, no lobos, en la iglesia. Y en esto, no es que solamente estamos poniendo requisitos porque queremos y se nos ocurre a nosotros. Nosotros estamos buscando ser imitadores de Jesús, pues Jesús a sus multitudes, Él les ponía requisitos. ¿En serio? Es más, cuando les relataba ese pasaje donde Jesús se da vuelta a la gente, a la multitud y les dice los requisitos que debían seguir. Ahora vamos a leer algunos de esos. Dice que la multitud, muchos de la multitud se fueron, se volvieron, porque habían venido solamente por el milagro, pero no por quién era Él. Vamos a Lucas 14. Vamos a ver cómo Jesús, Él mismo, quiso asegurarse de que esos seguidores que estaban ahí verdaderamente lo seguían por quién era Él. Lucas 14, 25 al 27. Dice así el relato de Lucas. Grandes multitudes iban con Él y volviéndose o dándose vuelta a ellos, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Él está examinando el corazón de las personas. Él está probando su fe. Él está probando, ¿por qué me seguís? ¿Por qué me estás siguiendo? ¿Verdaderamente entienden por qué me tienen que seguir? Porque soy aquel que Dios envió para salvarles. Y por eso debían seguirle, no solamente por un milagro o por los panes y los peces. También el apóstol Juan, en Primera de Juan, del 1 al 3, Primera de Juan 4, del 1 al 3, nos muestra que nosotros debemos tener ese cuidado. Así como Jesús probó a estos que lo seguían, a esta multitud los probó, así también el apóstol Juan dice que nosotros debemos probar a todo aquel que dice venir en nombre de Dios o probar a aquellos que dicen ser sus seguidores. Primera de Juan 4:1 dice así: amados, hablándole a los cristianos, hablándole a la iglesia, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Deben probar si son de Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos probar? Le preguntamos a Juan, ¿cómo podemos probar a estos si son de Dios o no? Es en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido,
y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. 100% hombre, 100% Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando les está escribiendo Juan a la iglesia, había muchos que decían, no, Jesús no pudo haber venido como una persona común y corriente. Él era como un espíritu, él podía estar de un lado, él podía saber, no, es imposible que él haya sido un hombre. Entonces dice, si alguien cree que Jesús no fue un hombre, no es de Dios, porque Jesús fue un hombre. Porque el sacrificio que debía hacerse, debía ser por medio de un hombre. Él se hizo carne, Dios se hizo carne en la persona de Cristo. Se dan cuenta que aquellas personas que confiesan a Cristo, pero como un profeta y no como Dios, no son de Dios. Y también aquellas personas que confiesan a Cristo, pero no como alguien que haya venido en carne, también debemos desecharlo, porque Cristo vino en carne. Él se hizo carne, Él sirvió, Él sufrió, Él tuvo hambre, tuvo sed, como cualquiera de nosotros. ¿Y eso dónde está? Está en la Biblia. Está en la Biblia. Jesús lloró. Jesús tiró las mesas de los mercaderes que estaban ahí en el templo. Jesús caminó con nosotros, caminó con los hombres en la tierra. El Verbo se hizo carne, durmió, descansó. Eso solamente lo podemos nosotros entender porque pasamos por eso. Nosotros necesitamos descansar porque somos carne. Jesús vino en carne. Entonces dice, ¿qué debemos hacer? Probad a todos aquellos que vienen diciendo, nosotros seguimos a Cristo. Pero ¿quién es Cristo para vos? ¿Qué es Cristo para vos? No, para mí es un buen maestro. Sí. Y no, para mí es alguien que vino de parte de Dios. Sí. Todo lo que quieras. Pero Cristo es tu Salvador. Si Cristo no es tu Salvador, si Cristo no ha sido Dios, no ha sido hombre, si Cristo no es todo, ahí es donde hay un problema. Y es de donde la iglesia debe guiar, debe enseñar a Cristo. Entonces debemos probar a todo espíritu de que crean que Cristo verdaderamente vino en carne. Lo segundo que debemos escudriñar, lo segundo que nosotros debemos ver, ya hemos visto la fe en Jesús, que deben tener la fe en Jesús. Y lo segundo, que un miembro o que alguien que aspira a ser miembro de la iglesia local debe contar es el arrepentimiento. Debe haber experimentado el arrepentimiento de sus pecados. Pues Jesús, cuando vino a la tierra, predicó eso. Marcos capítulo 1, versículo 15 dice así. Jesús predicaba esto diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos. Entonces, todo aquel que dice creer en Cristo debe haber experimentado el arrepentimiento. Y es tan importante el arrepentimiento que Jesús está ahí proclamando. ¿Saben qué? Era tan importante que luego se lo va a dejar a la iglesia para que ellos, de la misma forma que Él anunció, arrepentíos y creed en el Evangelio, ahora sea la iglesia la portadora de ese mensaje y sea aquellos que anuncien el arrepentimiento y el perdón de pecados. Nosotros lo acabamos de leer en Lucas 24. Del 46 al 47 decía el hermano Bruno cuando leía estos pasajes, y les dijo y les dijo Jesús a sus discípulos, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre que el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En Jerusalén comenzaron a predicar los apóstoles, arrepentíos. Y así se siguió propagando el mensaje. Hoy, las congregaciones modernas han olvidado el predicar el arrepentimiento. Nadie hoy en día está llamando al arrepentimiento, más bien lo llaman por los panes y por los peces. Vengan que Cristo les va a dar sus panes y sus peces.
Vengan que Cristo les va a hacer su milagro. Vengan que Cristo les va a prosperar. Vengan que con Cristo todos sus problemas se van a solucionar. Pero no dicen lo que Cristo les decía: arrepentíos y creed en el mensaje del Evangelio. Oh, porque Dios manda también a que se arrepientan. No es que solamente debemos anunciar el arrepentimiento, dice ahí, que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, sino, ¿saben qué? Dios manda a toda criatura que se arrepienta. En Hechos 17:30 dice que Dios, ya habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Deben arrepentirse de sus pecados. Todos nosotros, hermanos y hermanas, y cualquiera que va a unirse a esta iglesia local debe arrepentirse de sus pecados. Y no solamente arrepentirse de sus pecados, debe enseñar, debe proclamar, debe seguir propagando esto que Cristo nos enseñó y nos dijo: vayan y prediquen el Evangelio, vayan y díganle a la gente que se arrepientan de sus pecados. Porque ¿saben por qué deben arrepentirse o por qué debemos arrepentirnos de nuestros pecados? Porque sin arrepentimiento no hay perdón de Dios. Si yo no me arrepiento de mis pecados, Dios nunca va a poder perdonar mis pecados. Debo arrepentirme de mis pecados. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y sin perdón de pecados, ¿saben qué es lo que no hay? No hay salvación. Sin arrepentimiento no hay perdón, y sin perdón no hay salvación. Es por eso que debemos proclamar el arrepentimiento y el perdón de pecados. El arrepentimiento es el fruto del quebrantamiento dado por el Espíritu, así como la fe. Así como leíamos recién, la fe que nos ha sido dada por Dios, así también el Espíritu nos convence de justicia, juicio y pecado, y hace que podamos nosotros arrepentirnos de nuestros pecados. No es que nosotros, como iglesia, solamente debemos buscar que la gente nos definan qué es arrepentimiento. No es que nosotros nos sentamos con la persona y le decimos: ¿qué es arrepentimiento para vos? Hermanos, pongan arrepentimiento en Google y les va a decir qué es arrepentimiento. Ah, entonces Google es cristiano. No. No estamos buscando que solamente nos digan una frase hecha, no estamos buscando que nos digan la definición de lo que es el arrepentimiento. Nosotros debemos procurar de que estas personas que dicen ser cristianas hayan experimentado ese quebrantamiento, hayan experimentado el poder del Espíritu Santo en el arrepentimiento y que hayan buscado el perdón de Dios en Cristo Jesús. Un hermano dice esto: si has de buscar algo en una persona, no busques que sea una buena persona o no busques que tenga buenos conceptos, no busques esas cosas. Dice esto: busca a aquellos que son pobres en espíritu, que lloran por sus pecados, que no tienen derechos. Busca a aquellos que son mansos, que están asqueados, hartos del pecado y de todos sus efectos, que tienen hambre y sed de justicia, como si fuese el agua de vida. Cuando encuentres gente como esta, asegúrate de que sepan que es Jesús, quién es Jesús. Asegúrate de que Jesús sea el único que llena sus espíritus empobrecidos, el que ha perdonado sus pecados, el que recibe sus vidas y la adoración, aquel de cuya justicia ellos dependen y están buscando. Cuando encuentres a tales personas, diles: ven, únete a la iglesia local, únete a nosotros. Entonces no busquen solamente a aquellos que compartan los mismos pensamientos que nosotros, sino que aquellos que hayan experimentado ese dolor por el pecado y estén buscando la salvación en Cristo y su perdón. Porque cuando Jesús estuvo en la tierra, en Lucas 5:32 dice: no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿A dónde? Al arrepentimiento.
Esa palabra, no he venido a llamar a los justos, en otras versiones, en las más actuales, dice, no he venido a aquellos que se creen sanos, He venido a buscar a pecadores al arrepentimiento, a los pecadores a que se arrepientan. Entonces, para unirte a Cristo y a su iglesia necesitas dejar tu justicia propia. Entonces esas personas necesitan dejar su justicia propia, necesitan dejar de confiar en sus esfuerzos para salvarse. ¿Qué deben hacer? Arrepentirse y creer. Creer en la obra que Cristo hizo para salvarles. Entonces, otra vez la pregunta, ¿quién puede acceder a la membresía de la iglesia? Ya les he dicho, aquellos que tienen la fe en Jesús, su fe en Jesús, los que se han arrepentido de sus pecados y hayan recibido el perdón de Dios, o como Jesús dijo, aquellos que hayan nacido de nuevo. Por último, lo tercero, y también importante, lo que uno que aspira a entrar en la membresía de la iglesia debe contar es con el bautismo. El bautismo es otro de los puntos que debemos tomar en cuenta antes de que una persona sea miembro de la iglesia. Los dos puntos anteriores que vimos, la fe y el arrepentimiento, pasan en una persona, pero en la parte interna de la persona. Nosotros no podemos ver su fe. La fe está producida en el corazón, en su mente, en sus emociones. Todo lo interno ha sido en esos dos requisitos anteriores. Pero el bautismo es algo externo y público. Es para dar testimonio de lo que pasó internamente en esa persona y también para obedecer el mandato de Jesús. En Mateo 28, versículo 19, Jesús dijo así: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id y haced discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautícenlos. O sea, todo creyente que se iba a unir a la iglesia en esa época debía ser bautizado. Y también en esta época. También en esta época. La palabra de Dios no cambia. Las épocas pueden cambiar, la vestimenta, las modas, todo puede cambiar. Pero la palabra de Dios debe seguir siendo cumplida como Él nos enseñó. Entonces, todos aquellos que dicen ser discípulos de Jesús deben haber pasado, deben haber entendido la fe en Cristo, haberse arrepentido de sus pecados y pasar por las aguas del bautismo. Hechos 2:41. Si quieren, abran en Hechos, vamos a leer tres versículos de ahí para que veamos. Jesús dejó ese mandato: id y bauticen a todo aquel que dice ser su discípulo. Pedro, después de recibir el Espíritu Santo, predica el Evangelio, predica las buenas nuevas, predica al pueblo judío. ¿Y qué es lo que pasa después de la predicación? Hechos 2:41 dice así: así que los que recibieron su palabra, esta es la predicación de Pedro, no voy a leer relatos anteriores, está hablando de Pedro predicando al pueblo judío. Así que los que recibieron su palabra fueron, ¿qué? Bautizados. Los que recibieron, o sea que los que pusieron su fe en Cristo y se arrepintieron. Porque Pedro, versículos antes, les dijo, cuando dice que se compungieron de corazón, o sea que el Espíritu Santo los estaba convenciendo de que habían pecado contra el Señor porque ellos habían crucificado al Cristo, al prometido de Dios. Entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos, hermano? ¿Qué haremos? Arrepiéntanse de sus pecados y bautícense. Y ahora dice que los que creyeron en su palabra fueron bautizados. Pasaron por esa experiencia, por los dos puntos anteriores. Creyeron, se arrepintieron y ahora se bautizaron. Capítulo 8 de Hechos, versículo 12. Dice: pero cuando creyeron a Felipe, este es otro de los seguidores de Cristo, otro de sus discípulos, dice que él también anunció, él también predicó, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios
y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. ¿Sí? Creían en el anuncio del Evangelio y se bautizaban. 18, capítulo 18, versículo 8. Otra situación. No quiero leer todo el relato porque si no me llevaría mucho tiempo. Versículo 8 del capítulo 18 dice así: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. ¿Se dan cuenta? El anuncio del Evangelio es el hecho de que Cristo vino a esta tierra e hizo el sacrificio, y todos aquellos que escuchaban se arrepentían de sus pecados y creían en Cristo y luego eran bautizados. Nosotros debemos entender que el bautismo, hermanos jóvenes, el bautismo no salva a una persona. El bautismo no salva a una persona, pero Jesús quiso que las personas que Él salvara se identificaran públicamente con Él y con su pueblo. Es la manera que reconocemos oficialmente a los ciudadanos del reino. Así es como si nosotros pudiéramos hacer una muestra de bandera. Acá está uno más de los miembros. Aquel que pasa por las aguas del bautismo se identifica con Cristo, se identifica con la iglesia local. El bautismo es como una voz que grita al público. Porque uno puede decir, yo soy cristiano, está bien. Pero en el bautismo es como una voz que grita al público, yo soy de Cristo, Él me salvó. Es una mención pública, es un acto que se hace para que el público, para que nosotros demos la confesión de decir, he muerto con Cristo y ahora vivo con Él. El bautismo es una voz que grita eso. Él me salvó. ¿Y saben qué es lo que pasa si es que no pasamos por esto? Rechazar el bautismo podría señalar que no ha pasado lo anterior, todo lo que vimos. Podría señalar que no hay arrepentimiento. El rechazar el bautismo es señalar que no hay arrepentimiento y no he creído en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque los que creían en el Evangelio se arrepentían de sus pecados y eran bautizados. O sea que si yo resisto a ser bautizado, rechazo el bautismo, estoy diciendo que no me he arrepentido de mis pecados y no he creído en Cristo. Por eso es que no me voy a bautizar. Entonces, debemos escudriñar nuestro corazón porque el Señor ha hecho de esto del bautismo como una proclamación pública de que Cristo lo salvó. Si verdaderamente Cristo, piensen en esto, si verdaderamente Cristo salvó a esa persona o te salvó y tu fe está puesta en Él, y si te has arrepentido de tus pecados, esos pecados que son la desobediencia a Dios, ahora bíblicamente, como hemos leído recién, tu siguiente paso es el bautismo. Entonces esas personas que vengan a la membresía de la iglesia, toda persona que venga a esta iglesia debe entender esto. El siguiente paso es el bautismo. Y ¿saben qué? Es el primer paso de obediencia a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Ir y predicar, hacer discípulos y bautícenlos. Entonces, es el primer paso de obediencia que uno va a tener públicamente a lo que el Señor le va a empezar a hacer con esta persona. Conclusión. Debo decir para concluir entonces que la membresía eclesial empieza cuando la iglesia local confirma, por medio de estos 3 puntos anteriores, la profesión cristiana que tiene una persona. Y debido a que Jesús otorgó a la iglesia local el poder de las llaves del reino, creemos, dice un hermano, que la decisión final depende de la iglesia, no de los ancianos. No es que nosotros, los guías de la iglesia, van a decir, bueno, nosotros vamos a aceptar
a esta persona como miembros y todo. Ah, bueno, está bien, los líderes dicen que él va a ser. No, es la iglesia local, toda la iglesia local. Es como a ver, viene una persona por un tiempo con nosotros y quiere unirse a la iglesia local y quiere ser parte de la membresía de la iglesia. Entonces nosotros debemos asegurarnos de estos pasos que nosotros acabamos de aprender. Entonces, antes de pasar al bautismo, vamos a proponer a la iglesia que tal persona quiere unirse a la membresía de la iglesia. ¿Están todos de acuerdo, hermanos? Porque todos han visto ese proceso de que esta persona ha sido guiada por el Señor, ha sido convencida de su pecado, se ha arrepentido y su fe está en Él. Entonces van a decir que sí, porque los va a representar a ustedes, nos va a representar a todos. Entonces, si toda la iglesia está de acuerdo, va a pasar a las aguas del bautismo, y después de las aguas del bautismo, directamente ya es parte, es miembro de la membresía de la iglesia, ya es parte de la familia, ya es uno más de nosotros. Entonces nosotros nos vamos a identificar con Él, Él se va a identificar con nosotros, porque todos juntos ahora nos identificamos con Cristo. Entonces, para esta confirmación, la iglesia local tiene un papel importante, participa en lo que es este proceso de membresía. La iglesia debe guiar a la persona a examinar su corazón para que tenga la certeza de que su fe está puesta en el único Salvador y que ha experimentado el arrepentimiento para así poder pasar por las aguas del bautismo y unirse así a la iglesia local. Dicho de otra manera, la iglesia, hermanos, todos nosotros y todos aquellos que van a entrar en la membresía de la iglesia deben entender el Evangelio. Deben creer en Él, deben abrazar el Evangelio para unirse a la iglesia. Entonces, si todos nosotros debemos entender el Evangelio, debo preguntarles ahora, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? No les voy a pedir que me lo definan, pero ustedes tienen que saber qué es el Evangelio y deben poder transmitir qué es el Evangelio. O posiblemente qué sé yo, por ahí uno dice no sé cómo definir el Evangelio, pero sí debemos saber cómo definir las buenas noticias de Jesús, que también es el Evangelio, pero en otras palabras, las buenas noticias de Jesús. De una u otra manera debemos aprender o debemos saber nosotros explicar qué es el Evangelio o las buenas noticias que Jesús nos ha dado. ¿Saben por qué? Un hermano leyendo un material también dice así: si no puedes explicar qué es el Evangelio o las buenas noticias de Jesucristo, posiblemente sea porque no lo entiendas. Si no lo puedo explicar porque no lo entiendo. Pero si no lo entiendes, es posible que no seas cristiano. Si no entiendo el Evangelio, posiblemente no sea cristiano. Un cristiano no responde solamente desde la teoría. Como les dije, eso como en el Google, ¿qué es el Evangelio? Va a salir. Entonces uno puede estudiar qué es el Evangelio, venir acá, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es y lo da. ¿Estamos buscando ese tipo de respuesta? No. Lo que nosotros queremos que nos explique con sus palabras la experiencia que ha tenido con ese Evangelio. Ese Evangelio es lo que nosotros acabamos de leer, que Cristo vino a la tierra a morir por los pecadores. Esas son las buenas noticias de Jesús, que Él vino a dar su vida por nosotros. Entonces, la respuesta de uno que es cristiano, de uno que ha nacido de nuevo, esa respuesta no va a nacer desde la teoría, no va a nacer desde una respuesta que salió del Google. La respuesta nace de haber escuchado las buenas noticias de salvación y de haber abrazado y creído en ese Evangelio, esas buenas noticias. Nace de haber experimentado el nuevo nacimiento. Es así como leímos esos relatos. Los que creían en el anuncio eran bautizados, los que creían. Porque en Romanos 10:17 dice así:
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, aquel que escucha el Evangelio, aquel que escucha las buenas noticias, las abraza y las cree como propias, va a poder con sus palabras expresar qué es el Evangelio o qué son las buenas noticias de salvación. Y ahora debo volver a preguntar, entonces, puede ser que sepas ahora qué es el Evangelio, qué son las buenas noticias. Lo sabes en teoría. Y entonces, quiero preguntarte algo. ¿Crees en esas buenas noticias de Jesucristo? ¿Crees en ese Evangelio? ¿Has abrazado ese Evangelio? ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque si no crees en las buenas noticias, es que todavía no te has convencido de que hay malas noticias. Si no crees en las buenas noticias, es que no te has convencido, tu mente, tu ser, no se está convenciendo de que hay malas noticias. Por eso son buenas noticias. ¿Y cuáles son esas malas noticias? Y ahora sí, le ruego a Dios y a su palabra y su espíritu que puedan convencerte de esas malas noticias. Porque la mala noticia es que eres un pecador. Eres un pecador, has nacido en pecado y has estado hasta ahora, no importa la edad que tengas, has estado practicando el pecado. Esos pecados que estás practicando te alejan de Dios, te separan de Dios, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia. Entonces, esos pecados, la mala noticia es esta: eres un pecador, y ese pecado, esos pecados que estás practicando, esa naturaleza que hay en vos de pecador te está conduciendo al infierno, lejos de Dios. Y entonces, debo decirte que debes huir de la ira venidera. Todavía no te convenciste, porque hasta ahora lo dije con mis palabras. Eres un pecador. Pero ahora te lo voy a decir con la palabra de Dios. Voy a leerles un relato donde hay un listado, y no tienes que cumplir todo el listado, pero si tu nombre, o tu vida, o tus pecados están dentro de ese listado, sí son malas noticias. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Yo leo el listado, y si alguno de ustedes está dentro de eso, su destino es lo que va a decir ahí. Como les dije al principio, ¿crees en el Evangelio? Puedes saber el concepto de lo que es el Evangelio y las buenas noticias. Lo sé, el concepto lo sé. Puedo levantar mi mano y responder. ¿Pero crees en ese Evangelio? ¿Crees que Cristo murió por tus pecados? Y si no crees, debo decirte que eres un pecador e incrédulo. Y entonces empiezo con esto. 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los cobardes e incrédulos. Los cobardes incrédulos, aquellos que no quieren creer en Jesús. Cobardes. ¿Saben qué? Los de afuera piensan que los que vienen a la iglesia son los cobardes, son los débiles. Pero ¿saben qué? Es al revés. Los cobardes, los débiles, están allá afuera. ¿Saben por qué? La Biblia dice que hay dos caminos. Uno, amplio y espacioso. Bueno, ahí lo tienen. Cualquiera puede caminar por ahí, cualquiera. No hay que hacer ningún esfuerzo para caminar como el mundo camina. Nadie tiene que hacer un esfuerzo. Simplemente déjese llevar por su naturaleza y va a vivir como el mundo. No tienes que hacer ningún esfuerzo para mentir, vas a mentir. No tienes que hacer ningún esfuerzo para esconderte de tus padres o de tus hermanos o de cualquier persona. Simplemente te vas a esconder. Porque nadie va a estar escudriñando tu corazón. O sea, ahí afuera es fácil vivir como el mundo vive. Es fácil vivir así. Entonces la Biblia dice hay dos caminos.
uno que conduce a la destrucción, amplio y espacioso, todos, cualquiera puede caminar por ahí. Pero hay otro que es angosto, no todos caminan por ahí. Entonces, ¿quiénes son los cobardes? ¿Son los que están en el camino angosto? ¿O aquellos que fácilmente caminan por el camino amplio y espacioso, que cualquiera puede caminar por ahí? Los cobardes, los incrédulos, deben escudriñar sus corazones si no están en ese listado. Los abominables, los homicidas, aquellos asesinos. Debo decirles que asesino también es aquel que odia a su prójimo, lo insulta, lo maldiga, o se enoje con su prójimo. Si alguna vez te has enojado con un prójimo, con un compañero, con un amigo, con una amiga, con cualquiera, si te enojaste, ya eres un homicida. Ya lo eres. Jesús lo dijo, yo no lo digo, Jesús lo dijo. Le fue dicho, no matarás, mas yo os digo que cualquiera que se enoje con su prójimo, lo insulte, lo maldiga, será culpable en el día del juicio. ¿Estás dentro de ese listado? Los fornicarios, yo nunca fui infiel. Bueno, si has sido infiel, estás dentro de ese listado, pero déjame decirte esto. Cualquier hombre que mira a una mujer y la codicia para sí, se adulteró con ella en su corazón. Bueno, eso para los hombres no, también para las mujeres. Si deseas al sexo opuesto, lo estás codiciando, ya estás cometiendo ese adulterio, estás cometiendo esa fornicación. Pero no es muy exagerado, bueno, no sé, arréglense con Dios, Él lo dijo. Si ustedes creen que Él es exagerado, yo creo que Él conoce nuestros corazones y las intenciones de nuestros corazones, por eso Él lo dice de esa forma. Los hechiceros, los idólatras. Idólatras, yo no tengo imágenes en mi casa. Yo no voy a la iglesia católica y no me arrodillo ante imágenes, no. Idolatría es cambiar a Dios por cualquier cosa. No es solamente arrodillarse ante una imagen, es cambiar a Dios. Es decir, yo estoy más seguro si tengo mucho dinero. Estás cambiando a Dios, tu seguridad está en el dinero y no en Dios. Yo estoy más feliz si tengo, todas las cosas bien, o cuento con mis hijos, o cuento con mi esposo, y soy feliz. Estás cambiando tu felicidad, que tiene que estar en Dios, por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por cualquier cosa. Eso es idolatría. Idolatría es cambiar a Dios, sacar a Dios de lado y ser feliz con cualquier otra cosa. Esto me satisface, esto me hace feliz. Y si no es Dios, eso es idolatría. Eso es idolatría. Cualquier cosa, pónganle el título que quieran, ustedes conocen sus corazones. Si Dios, como Jesús dijo, cualquiera que no aborrezca padre, madre, hijo, hija, esposa, antes que a mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿qué hay en sus corazones? Si algo está antes que Cristo, es idolatría. O sea, son idólatras. ¿Están dentro de ese listado? Pueden excusarse si quieren, pero que esta no creo que puedan. Todos los mentirosos. En los otros por ahí podrían esquivar, ahí no, capaz que no, ahí todos los mentirosos. Ahora, ¿han mentido alguna vez? ¿Han mentido alguna vez? Niños, ¿han mentido alguna vez? ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta que desde niños practicamos la mentira. Entonces, déjenme decirles esto. La mala noticia es que realmente somos esto. Dios no miente, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce lo que somos. Entonces somos incrédulos, somos cobardes, somos abominables, somos homicidas, somos fornicarios, hechiceros, idólatras y somos mentirosos. Eso es lo que somos, Dios no miente. Dios es veraz, pero todo hombre es mentiroso, dice la Biblia. Entonces Dios no miente y estos somos nosotros. No hace falta que cumplas todos los requisitos, con que seas uno de estos es suficiente. ¿Para qué? Para que seas parte del lago de fuego que arde. Eres parte, tendrás tu parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O sea que tu destino es el infierno. Esa es la mala noticia. Y es por eso que hay una buena noticia.
que Cristo vino para pagar por nuestros pecados. Esa es la buena noticia. Por eso les decía, creen en el Evangelio, creen en la buena noticia. Deben creer porque no les queda otra. Porque si no, están así como están, ese relato que les dije en la Biblia hablando. Entonces, la única salida, el único Salvador que tienen, el único que vino a morir por sus pecados es Cristo. Por eso Jesús dijo cuando en el relato que leía, yo no he venido a buscar a justos, sino he venido a buscar a pecadores al arrepentimiento. Entonces, si te encuentras en ese listado, eres un pecador y necesitas arrepentirte de tus pecados. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en esa buena noticia. La buena noticia es que Cristo vino a salvarte, vino a dar su vida, vino a derramar su sangre. Él vino a dar lo que vos no podías dar. Él vino a pagar lo que vos no podías pagar. Él vino a cumplir lo que vos no podías cumplir. Él vino como sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el sacrificio que Dios recibió para poder perdonar tus pecados. Fuera de Él no hay salvación. Si no puedes arrepentirte de tus pecados, es porque te estás creyendo todavía justo. Es que estás creyendo que todavía vos te podés esforzar para ganarte el cielo. No lo vas a poder hacer. Ya hemos leído también, no pueden ganarse el cielo. Dios se los está regalando. Dios se los dio gratuitamente. Pero gratuitamente para nosotros. A Él le costó la vida de su Hijo. Ahora es gratis para nosotros y por eso por ahí no lo valoramos, pero a Cristo le costó su propia vida, a Dios le costó despojarse de su propio Hijo. Arrepiéntanse de sus pecados hoy y crean en el Evangelio hoy, crean en Jesucristo hoy y hoy serán sus hijos, hoy serán su pueblo, hoy serán llamados la niña de sus ojos. Él les va a cuidar. Él los va a guiar, Él los va a proteger, Él los va a proveer y Él dijo que va a estar con ustedes todos los días hasta el día de su venida. Porque Él ha prometido venir a buscarlos. Él los va a venir a buscar. Él va a venir a buscar a todo aquel que se ha arrepentido de sus pecados, ha creído en el Evangelio de Jesucristo. Entonces, no esperen más tiempo. Arrepiéntanse de sus pecados hoy. Y crean en Jesucristo, porque no hay otra salvación, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, y ese solamente es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llegará al Padre si no es por mí. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El justo murió por los injustos para acercarnos a Dios. Todo eso es la palabra de Dios, todas son promesas que Dios da. No resistan la voz de Dios. Arrepiéntanse de sus pecados y crean y serán nuevas criaturas, porque Él lo ha dicho.